La civilización no es más que un delgado barniz sobre la superficie de la Tierra. Con estas palabras, el ecólogo y escritor estadounidense Aldo Leopold, uno de los grandes pioneros del pensamiento ambiental del siglo XX, recordaba algo esencial, que todo lo que llamamos progreso, tecnología o civilización descansa sobre una base mucho más frágil de lo que creemos. Ese barniz es, en definitiva, la fina capa de equilibrio ecológico que sostiene la vida, el suelo fértil que cultivamos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Leopold escribió esto en la primera mitad del siglo pasado, en un momento en el que apenas se hablaba de sostenibilidad, pero él intuía que el ser humano había empezado a comportarse como si estuviera separado de la Tierra, olvidando que dependía por completo de ella. Su reflexión empujaba a mirar de nuevo al territorio, a preguntarnos qué ocurre cuando ese barniz se resquebraja. Con el medio rural sucede algo parecido. Durante mucho tiempo ha sido considerado un paisaje que se miraba desde la distancia, un decorado amable, casi nostálgico, al que regresábamos solo en vacaciones o en los recuerdos de la infancia. Pero bajo esa quietud aparente laten preguntas que hoy resultan inaplazables. ¿Qué pasará cuando los pueblos dejen de tener voces que los nombren? ¿Quién cuidará de los bosques, de los ríos, de los cultivos que alimentan nuestras ciudades? ¿Cómo puede sobrevivir una comunidad que se llena de promesas de desarrollo y se vacía de personas? En un mundo que corre hacia la digitalización, el medio rural parece ir a contracorriente. Sin embargo, quizás sea ahí, en esa contracorriente, donde encontremos el sentido del futuro. Un futuro que no se mida solo en crecimiento económico, sino en equilibrio, en arraigo y en sostenibilidad. Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Pocas nieblas resultan tan espesas y a la vez tan invisibles como la que envuelve al mundo rural. Espesas porque, tras ellas se esconden problemas estructurales, complejos y de difícil solución. E invisibles porque desde las grandes ciudades, entre pantallas, el tráfico y las notificaciones, cuesta imaginar que haya territorios donde el silencio no sea un lujo, sino la señal de que faltan voces. Según los registros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el medio rural ocupa cerca del 84% del territorio nacional, pero solo alberga un 16% de la población, es decir, unos 7,5 millones de personas. Es una densidad de apenas 17 habitantes por kilómetro cuadrado frente a, por ejemplo, los más de 800 que puede alcanzar la capital de nuestro país, Madrid. Estas cifras son el reflejo de un proceso lento y silencioso. Más del 66% de los municipios rurales, según detalla el Perfil Ambiental de España 2023, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han perdido población en la última década. Especialmente, claro, los más pequeños, los que aún conservan campanas que tocan a misa o escuelas con una sola aula. Pero la despoblación no es solo un cambio demográfico, es una herida en la geografía humana. Detrás de cada casa vacía hay una historia que se apaga y con ella desaparece también una red de servicios esenciales. Hablamos de transporte, atención sanitaria, asistencia social, escuelas rurales, comercios, talleres, cuidados. Desaparece la economía que sostenía la vida cotidiana y cuando eso ocurre, ¿cómo se puede convencer a alguien de quedarse allí? El campo envejece, se empobrece y se vacía. Se abandonan tierras agrícolas, se descuidan los bosques, los incendios encuentran combustible donde antes había cultivos, la sequía avanza, la desertificación se asienta. ¿Podemos seguir hablando del medio rural solo como un paisaje o deberíamos empezar a verlo como un ecosistema vital para la supervivencia de nuestro país? En los últimos años la brecha digital ha sido otro de los grandes muros. El gobierno anunció en el 2023 que España había logrado cerrar la brecha digital fija, garantizando que el 100% de la población tuviera acceso a banda ancha ultrarrápida mediante fibra o conexión por satélite. En el medio rural la cobertura de fibra supera el 80% de los hogares y el 5G llega al 68,9%. Son cifras esperanzadoras, sin duda, pero ocultan matices, como que el acceso técnico no siempre implica un uso real, ni formación, ni oportunidades. La digitalización puede ser un puente, pero también un nuevo abismo.
Y a todo ello se suma la presión del cambio climático, que ya no es un problema futuro, es presente y además se manifiesta con crudeza en los pueblos. Un reciente estudio de la Fundación La Caixa identificó 2.858 municipios españoles especialmente vulnerables por la combinación de despoblación, crisis climática y globalización agrícola. Sequías más prolongadas, lluvias cada vez más escasas, veranos más extensos, cosechas que se reducen y ecosistemas que se agotan. De nuevo, podemos hablar de desarrollo sostenible sin asegurar la sostenibilidad de quienes viven más cerca de la Tierra. Porque, como les he dicho, el deterioro no es solo ambiental, es también social. Los servicios sanitarios y sociales, cuando existen, se han de sostener con denodado esfuerzo. Tener un centro de salud no siempre significa tener médicos. Contar con una ambulancia no garantiza que ésta llegue a tiempo. Para muchas personas mayores pedir ayuda implica recorrer kilómetros por carreteras que el tiempo y la falta de inversión van borrando. Allí donde el Estado se disuelve, la soledad se convierte en una rutina. Hay más brechas, no se crean. Ahí tienen, por ejemplo, las del transporte público que no pasa, las de las carreteras que se inundan, las del autobús escolar que deja de circular cuando hay 3 niños menos, o las de las mujeres rurales que cargan con el peso del cuidado, del trabajo y del arraigo. ¿Cuántas veces hemos hablado del papel de la mujer como motor del territorio y cuántas veces hemos escuchado realmente sus voces? Las soluciones, si las hay, parecen múltiples. Pues mejorar infraestructuras, consolidar la movilidad sostenible, impulsar la digitalización real, revalorizar el patrimonio cultural y natural como una fuente de desarrollo, fortalecer los servicios públicos. Pero también hay algo más profundo, el reconstruir el vínculo con el territorio y dotar de dignidad a la vida fuera de las ciudades. Quizá el reto no sea reprobar el campo, sino reconciliarnos con él, entender que el mundo rural no es un lugar del pasado, sino una posibilidad de futuro, una posibilidad real y efectiva, un laboratorio de sostenibilidad, de nuevas economías, de convivencia equilibrada con la naturaleza. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras pantallas y a escuchar lo que el silencio del campo lleva años intentando decirnos? Paula Tomé Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Paula es doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, con mención internacional, y se ha especializado en regulación, derecho económico administrativo y en particular en la conectividad digital rural como servicio público esencial. Sus líneas de investigación abarcan la digitalización de las administraciones públicas, la inteligencia artificial en los servicios asistenciales, la regulación de los sectores públicos y el régimen jurídico de ayudas estatales, todo ello con un fuerte interés en los territorios rurales y en los retos demográficos. En su actividad académica combina la investigación con la docencia en temas como los servicios públicos, el derecho público y la administración local, y cuenta con experiencia en varios proyectos nacionales y regionales. Además, también asesora jurídicamente, lo que le permite articular teoría legal, política pública y práctica profesional. Ha escrito el libro Técnicas jurídicas de intervención para la conectividad rural, cuyo contenido saldrá seguro a relucir en el curso online El medio rural, nuevas perspectivas para un desarrollo sostenible, que la UNED de Tudela celebrará los días 5 y 6 de noviembre. Paula y otros 3 expertos en la materia ofrecerán una visión global de las alternativas que existen para dinamizar el medio rural. Así que si después de escuchar esta conversación, se quedan con ganas de ahondar en este asunto, las matrículas en esa formación ya están abiertas. Paula, muchísimas gracias por participar en este curso y por permitirnos también asomarnos a tus conocimientos sobre el mundo rural en este episodio de nuestro podcast. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular, Asier, por esta invitación. Y bueno, pues encantada de estar este ratito con vosotros. Justo antes de presentarte, he dejado una pregunta en el aire, pero permíteme que la mantenga un poco en espera para que primero establezcamos un poco el contexto. Durante décadas, se ha hablado del medio rural en términos de abandono, de despoblación y de falta de oportunidades. ¿Estamos por fin ante un cambio de paradigma o qué nuevas realidades están emergiendo en nuestros pueblos? Bueno, en primer lugar, partiendo un poco de la base, ¿no? de los comentarios que se han realizado en la introducción, pues bueno, sí que creemos y consideramos los principales expertos desde el ámbito jurídico y desde otros ámbitos que sí que se está presenciando un cierto cambio de paradigma en el medio rural. Y sí que apreciamos una cierta transición, ¿no? De la idea de declive a la idea de oportunidad.
Todo ello, pues bueno, impulsado por la idea de repoblación, también por las oportunidades vinculadas al teletrabajo, ¿no? Que parece que es un punto importante en ese cambio de paradigma y de visión del mundo rural como un entorno de oportunidad, también para las generaciones más jóvenes, también un poco la revitalización de la economía local a través de más empresas y el turismo rural vinculado, pues bueno, a los recursos que tienen nuestros territorios más allá de las zonas urbanas. Uh-huh. En ese sentido, bueno, pues sí que consideramos que existen nuevas realidades, ¿no? En el medio rural, en los pueblos, que están dotando de oportunidades a los mismos, a su dinamismo local, a su propia economía. Como hemos dicho, está la oportunidad del teletrabajo, la descentralización de muchos empleos, ¿no? A partir de la pandemia, del COVID, bueno, pues esto se potenció bastante. También la filosofía de no, de alguna manera también descentralizar la población, ¿no? De tener algún tipo de vida pues más sostenible, ¿no? En términos de concentración de población solo en determinadas zonas, etcétera. Como decía, también la revalorización de la cultura y el patrimonio, bueno, pues se está recuperando, ¿no? Y se está poniendo en valor las tradiciones locales, que al final pues se convierte en un atractivo también de dinamización económica de estas zonas. Y luego, bueno, ahondaremos más adelante y también en el curso tendremos oportunidad de considerar todas estas cuestiones vinculadas a la economía verde y sostenible, la sostenibilidad ambiental, para la cual el medio rural, bueno, pues tiene mucho que decir, juega un papel fundamental y se perfila pues como un espacio clave, ¿no? Para gestionar proyectos de energías renovables, para desarrollar una economía circular y sostenible, etc. Uh-huh. Y bueno, pues también creo que esto último tiene mucho que ver con otro cambio de perspectiva que está vinculado a esa mayor conciencia social, ¿no? Sobre la importancia del medio rural, sobre el desarrollo sostenible, sobre un ambiente más propicio para el cambio. Uh-huh. Yo creo que siempre que se aborda esta temática sale a relucir que uno de los retos más evidentes al final es la dinamización del territorio, pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de dinamizar? ¿Se trata solamente de crear empleo o también de fortalecer identidades y vínculos comunitarios? Bueno, en un primer momento podemos pensar en esa necesidad, ¿no? De crear empleo, porque al crear empleo pues se desarrolla la economía local y bueno, pues al final es un círculo que interesa potenciar, ¿no? Pero también la generación de identidad local, los vínculos comunitarios, el arraigo, que haya algo más, ¿no? Que haga a las personas residir en esos entornos y que les atraiga de alguna manera, ¿no? Que tenga un atractivo pues como proyecto de vida, como una vía para desarrollar un proyecto de vida determinado. Entonces, de esa manera tenemos que afrontar la dinamización territorial no solo como una idea, ¿no? O en una línea de creación de empleo, sino como un concepto multidimensional. Es decir, hay que fomentar también la cohesión social a través de pues el fortalecimiento de la identidad y la cultura, lo que implica la valoración y promoción, como decíamos, de las tradiciones del patrimonio cultural, y también fomentar actividades culturales desde las administraciones públicas, desde los sectores públicos, que favorezcan ese sentido de pertenencia a la comunidad. También es muy importante la innovación y la mejora de las infraestructuras, ¿no? Vinculado a esa gestión de la sostenibilidad y de otra visión y de esa calidad de vida que presta el medio rural a las nuevas generaciones, a las generaciones jóvenes que quieran generar un proyecto de vida en estos entornos. Implica, como decimos, la implementación de soluciones innovadoras en áreas como la tecnología, la movilidad, lo que puede ser clave para mejorar la competitividad y el atractivo del territorio, y esto también, lógicamente, en sinergia con la creación de empleo y oportunidades económicas a través pues, de inversiones en dinamización de la economía local, la atracción de esas propias inversiones por las administraciones públicas, fomentar el emprendimiento y también la mejora de la empleabilidad de los habitantes, como ya se mencionó anteriormente. Uh-huh. Me gustaría también hablar de las políticas ambientales que vienen de la Unión Europea, que sin duda influyen de forma decisiva en el medio rural, pero ¿hasta qué punto son realmente una oportunidad y en qué medida pueden convertirse en un lastre debido a su complejidad burocrática? Sí, bueno, este tema es muy importante porque además está muy ligado con el desarrollo del medio rural en numerosos textos europeos, programáticos, normativos, etcétera. Ya se vinculan en los últimos años estas cuestiones de una manera muy clara, ¿no?
Y es importante saber por qué. Bueno, en última instancia, a todos nos puede venir a la cabeza que el medio rural ofrece oportunidades en temas de biodiversidad, de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático, etcétera. ¿Por qué? Por su proximidad, ¿no?, al territorio, a los recursos naturales, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que se da una situación en la que al final la transición ecológica pues pasa necesariamente por las comunidades rurales, ¿no?, por el medio rural y por el desarrollo de diferentes prácticas de dinamización del territorio vinculadas precisamente pues a políticas ambientales y a todas las actuaciones en la medida de lo posible, ¿no?, en el ámbito de la transición ecológica. Como oportunidades, bueno, pues podemos decir que al final de lo que se trata es de que la Unión Europea ofrece, y así lo estamos viendo, subvenciones y financiación para la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas. También fomenta de alguna manera la adopción de prácticas ecológicas, la innovación en el sector agrario, es decir, la modernización y la ecología van de la mano en ese sentido. Otra oportunidad muy importante es que, bueno, pues a través de, como digo, de normas y también de textos más estratégicos que dan una serie de guías a los países, a los Estados miembros de la Unión Europea, pues se fomenta la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, se fomenta la preservación de los ecosistemas rurales, la mejora de la calidad del agua, del suelo, la lucha contra el cambio climático. Todos estos objetivos o estas metas se consiguen a través de la implicación de las comunidades rurales, de la gestión del territorio, que eso pasa, como digo, necesariamente por estas poblaciones, por las administraciones que están en el territorio. También es muy importante el papel de la diferenciación del producto, ¿no?, que ofrece el medio rural. La sostenibilidad puede ser un valor añadido para los productos rurales, abriendo pues nuevos mercados, permitiendo el acceso a productos con un mayor valor en el mercado, por tratarse, bueno, pues de productos generados de una manera sostenible, en entornos rurales, etcétera, ¿no? Y eso también puede potenciar económicamente el desarrollo rural. Si nos vamos a la parte de los lastres, ¿no?, que pueden existir, o los obstáculos o las dificultades, bueno, pues ha sido también muy mencionado y digamos que es el punto principal que se comenta en la doctrina y que se intenta abordar desde las políticas públicas, es la complejidad burocrática. Es muy importante bueno, pues darnos cuenta de que la tramitación de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos, bueno, pues son un proceso muy largo y muy engorroso, especialmente para los pequeños productores rurales. Esto de alguna manera tenemos que abordarlo, tenemos que reflexionar sobre la excesiva carga, ¿no?, que al final imponemos al tejido social que está en nuestros pueblos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un obstáculo decisivo, ¿no?, para el desarrollo del resto de políticas. Por otro lado, bueno, pues existe también un coste muy importante de implementación. Hay que hacer inversiones para adaptarse a las nuevas normativas de eficiencia energética, gestión de residuos, etcétera, que al final, bueno, pues en explotaciones pequeñas o medianas, pues también tenemos que de alguna manera asistir desde las administraciones públicas, desde un punto de vista técnico, con recursos materiales, etcétera, porque si no, pues se hace un poco inviable, ¿no? Y vinculado un poco a esa complejidad burocrática es que también lo que vemos en las convocatorias y demás es que al final existe una rigidez y una falta de flexibilidad muy importante bueno, pues de todas las ayudas, los procedimientos administrativos que hay que llevar a cabo, que hay que entender, que hay que cumplimentar una serie de formularios, recabar una serie de información que al final pues ahoga un poco la economía local. Y por tanto esto es muy importante tenerlo en cuenta para que las oportunidades de verdad lo sean, ¿no?, y no se queden en ideas, en meras ideas. Lo he citado también en la introducción y me gustaría también que habláramos de ello, el papel de las mujeres, ¿no?, que en el mundo rural creo que es fundamental y sin embargo continúa siendo invisible en muchos contextos. ¿Qué cambios estructurales crees que serían necesarios para que su liderazgo al final no sea la excepción sino la norma? Bueno, desde luego, ¿no?, el papel de las mujeres pues es muy importante en el desarrollo sostenible y en particular en el medio rural, teniendo en cuenta que, bueno, pues tienen especiales dificultades para desarrollar su proyecto vital, pero a la vez son vitales. Es decir, es vital que la mujer rural pueda desarrollar su vida en condiciones pues de equidad y de equidad y de no discriminación en el medio rural, y que pueda quedarse y pueda generar
esa generación soporte, no pueda de alguna manera impulsar la revitalización demográfica del medio rural. Bien, cambios estructurales necesarios. Bueno, pues es muy importante que las mujeres también puedan acceder a los recursos y que se garantice esos derechos, es decir, tenencia segura de la tierra, acceso equitativo a créditos, agua, energía, otros recursos naturales. Al final que se le dé un papel protagonista a las mujeres no solo en el trabajo, en las explotaciones agrarias, ganaderas o también en otros sectores, es decir, porque el medio rural no se limita exclusivamente a lo que es el sector agrario y ganadero, también eso hay que ponerlo en valor y lo mencionaremos a lo largo del curso. Bueno, pues hay que incentivar la titularidad compartida de las explotaciones, que las mujeres trabajen, pero además figuren, ¿no? y se reconozca el trabajo que están desarrollando en el medio rural, que se facilite el acceso a los créditos a las mujeres emprendedoras en el medio rural, en particular a mujeres jóvenes, ¿no? que tengan ganas de emprender algún proyecto ambicioso. También, las administraciones públicas creemos que tienen que fomentar el liderazgo y la participación política de las mujeres en todas las entidades de representación y al final en los órganos de toma de decisión, porque es vital de alguna manera tener en cuenta, ¿no?, la visión de la mujer rural a la hora de adoptar unas políticas que no se pueden quedar en un despacho o en una administración que está lejana a la realidad diaria de la mujer rural. Economía y desarrollo sostenible. Pues se tiene que, por otro lado, también vinculado a la sostenibilidad en el ámbito del liderazgo de la mujer, pues se tiene que fomentar la formación directiva, el entendimiento de nuevas tecnologías, etcétera, que haya una serie de programas de formación y capacitación para que las mujeres que quieran y que deseen residir en el medio rural y tener su proyecto económico, su proyecto vital en el mismo, pues que tengan también unas capacidades, ¿no?, una formación cercana y de proximidad al territorio donde quieren residir. Y pues también creemos que es muy importante dar visibilidad a todas estas cuestiones. Si vamos a datos, a estadísticas, etcétera, muchas veces lo que vemos es que los datos entre brecha urbana y rural en diferentes ámbitos no están desagregados por género. Y es muy importante esto tenerlo en cuenta, visibilizar hasta qué punto las mujeres rurales tienen determinadas dificultades, tienen determinados obstáculos vinculados a la conciliación de la vida personal y profesional, ¿no?, porque es bien sabido que esa dificultad existe tanto en entornos urbanos como rurales, pero en entornos rurales hay menos servicios asistenciales, ¿no?, para garantizar esta cuestión y pues también es importante incluir esta perspectiva de género. Otro de los factores que me gustaría abordar en esta conversación es el patrimonio, porque en la ecuación del desarrollo rural, al final el patrimonio, hablamos aquí de patrimonio cultural, natural y también inmaterial, creo que es un activo poderoso, pero ¿podemos convertirlo en un motor económico sin caer en cierta mercantilización de la identidad local? En este sentido podemos y debemos, además, convertirlo en algo más que una mera mercantilización, ¿no?, de esa identidad, de ese turismo rural, del patrimonio natural, etcétera. Es decir, tenemos que ir un poco más allá y también priorizar la sostenibilidad, la gestión comunitaria, la autenticidad del territorio, etcétera. Al final no podemos centrarnos únicamente, aunque es muy importante, ¿no?, en el impulso, en el papel económico del núcleo rural, sino que al final el patrimonio es muy importante y para ello lo que tenemos que hacer es crear proyectos que beneficien a la comunidad, es decir, que se quede de alguna manera el beneficio económico, ¿no?, en la propia comunidad rural, que se favorezca la participación local y que también haya iniciativas que favorezcan la preservación del patrimonio en ese sentido. Bien, ¿cuáles desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ya se plasmaremos en el curso, las principales estrategias para ese desarrollo económico sostenible vinculado al patrimonio? Es decir, que el patrimonio no se agote, ¿no?, Sí. Con su gestión, con su promoción, etcétera, que se garantice la continuidad del mismo de una manera sostenible. El turismo cultural se tiene que promover por parte de las administraciones públicas, pero tiene que ser responsable. Es decir, se pueden desarrollar rutas turísticas, se deben desarrollar rutas turísticas que valoren las tradiciones locales, el patrimonio, etcétera, pero siempre evitando la masificación, ¿no?, y el deterioro del propio patrimonio, que por otro lado
también luego tiene que mantenerse, ¿no? Y bueno, pues eso implica recursos económicos y por tanto pues hay que generar sinergias entre ambas cuestiones. Se deben incluir experiencias, digamos, auténticas vinculadas a esos recursos, ese patrimonio local, natural, etcétera, pero siempre respetando la identidad del lugar y un poco también las preferencias, ¿no?, de las personas y de las poblaciones que habitan en esos núcleos. Es decir, al final se debe convivir con el día a día, ¿no?, de las personas, a la vez que se fomenta el turismo, en este caso cultural, ¿no? Debe ser responsable en todo caso. La economía local se debe fomentar, los productos locales, etcétera, como ya hemos mencionado, y bueno, pues siempre, como decimos, a través de cauces de sostenibilidad, etcétera, y respetando la autenticidad de los propios entornos rurales. Y como decía al principio, y me parece muy importante, siempre tiene que estar la visión de la comunidad rural muy presente, ¿no?, de las personas que viven en el día a día, que se involucren en la toma de decisiones, en los órganos, pues en las administraciones locales más cercanas, ¿no?, que son los ayuntamientos, son las diputaciones, porque esto al final lo que hace es asegurar que el patrimonio pues se valore, se proteja desde la propia comunidad y se evita que la gestión también sea impuesta desde el exterior o desde organismos quizá más lejanos. Y por último, dos apuntes que me parecen importantes. Hemos hablado de la tecnología, de la digitalización. Creo que se puede utilizar para la preservación del patrimonio. Creo que sería muy importante, es una oportunidad que no debemos dejar perder, ¿no?, esa tecnología para la sostenibilidad en la gestión del patrimonio, y también la educación y la concienciación en todas estas cuestiones, ¿no?, hacia las personas, hacia los turistas, ¿no?, digamos, que pueden acudir a ese entorno rural, y también hacia los propios habitantes del mismo. Vamos a abrir otra arista, porque cuando hablamos de campo, yo creo que enseguida siempre sale a relucir la política agraria común, que ha sido, bueno, durante décadas la gran herramienta europea para sostener el campo. ¿A día de hoy sigue siendo útil para el modelo rural que queremos o necesitamos una reinvención profunda de esta herramienta? Bueno, también es muy importante la política agraria común, como hemos mencionado anteriormente, el tema medioambiental, la política medioambiental europea, pues entra parcialmente, ¿no?, toca bastante la política agraria común. Es cierto que en el pasado, pues no, digamos que estas prescripciones medioambientales, etcétera, no estaban tan incorporadas, ¿no?, en lo que es la PAC, y ahora sí que se están incorporando un poquito más. Entonces, bueno, en ese sentido sí que sigue siendo útil, ¿vale?, para el modelo rural que queremos, pero también es cierto que, aunque se ha intentado recientemente, como digo, incorporar determinadas cuestiones vinculadas pues a transición ecológica y a lucha contra la despoblación, sí que se necesita ahondar mucho más en estas cuestiones y una reinvención más profunda en la misma, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ¿qué aspectos se consideran útiles? O yo considero que pueden ser útiles y que siguen siendo útiles de la política agraria común. En primer lugar, la PAC lo que hace es garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Al final sigue siendo fundamental para asegurar un suministro estable y asequible de alimentos de calidad para toda la población, y en ese sentido pues continúa siendo muy útil, y se tiene que fortalecer ese pilar y se tiene que continuar en ese sentido. Pero también es muy importante la PAC, como todos podemos imaginarnos, porque es un apoyo, ¿no?, a los ingresos de los agricultores. Hay muchas explotaciones agrícolas y ganaderas pues, de pequeño o mediano tamaño que necesitan este impulso financiero para poder ser viables en el medio rural, sobre todo, además, en las zonas más despobladas, ¿no?, donde encuentran más dificultades. Por tanto, en ese sentido, continúa siendo plenamente útil. También tiene determinadas cuestiones que fomentan la sostenibilidad. Como decía, las últimas reformas de la PAC en el año 2023-2027 pues han introducido medidas como los ecoesquemas, que sí que incentivan prácticas agrícolas más sostenibles y también respetuosas, ¿no?, con el medio ambiente, aunque, como digo, creo que no son suficientes todavía para ese impulso del medio rural y de la transición ecológica. Y bueno, como último aspecto positivo o útil de esta política es yo considero que es la vitalización de las zonas rurales. Al final, de alguna manera, esta ayuda financiera pues mantiene la población, atrae de alguna manera determinada población, ¿no?, porque al final, bueno, pues es un impulso relevante y pues retiene el empleo en el medio rural. Es verdad que tiene ciertas dificultades
para generar nuevos empleos, porque bueno, las explotaciones pequeñas y medianas pues se ven más limitadas, pero bueno, sí que retiene la población y el empleo ya existente. Entonces eso es una virtud. ¿Cuáles son las señales que yo veo, que yo atisbo en la propia política, que creo que sí que necesitarían pues una reinvención o revisarlas de alguna manera en clave de desarrollo rural y de transición ecológica? Bueno, pues muchos autores y muchos agricultores y ganaderos hablan de inequidad, ¿no?, en la distribución de las ayudas. Sabemos que las ayudas pues históricamente se han asignado en función del tamaño, etcétera, de las explotaciones, y esto, bueno, pues lógicamente hay que modularlo. Es cierto que se está intentando modular últimamente, pero sigue un poco esa inercia y, por tanto, habría que generar una distribución más equitativa de las ayudas. También creo que no existe una vinculación suficiente a lo que es el cambio climático y la transición ecológica, los nuevos ecoesquemas de los que hablaba anteriormente, pero creo que se tiene que profundizar más y sobre todo adaptarlo más al territorio y a cada una y a las características de cada una de las explotaciones, etcétera, que no todas son iguales y el medio rural no es homogéneo. Y bueno, por último, creo que no se tiene muy en cuenta en la política agraria común todo el tema del envejecimiento rural, de la despoblación que se está generando. Es decir, es una política que continúa siendo eminentemente sectorial, centrada en el ámbito agrícola, etcétera, pero que podría ser, que se articula de otra manera, una palanca, ¿no?, para detener de algún modo la huida que apreciamos en los últimos años del medio rural, y también para revertir el envejecimiento, sino revertir, pues atraer población joven que permita pues la supervivencia y la permanencia de las zonas rurales, ¿no? Lo has deslizado en algunas de tus respuestas anteriores. El acceso a infraestructuras, a servicios básicos y a movilidad sostenible es un punto de fricción constante. ¿Se puede hablar de desarrollo rural si todavía hay pueblos sin transporte público o una cobertura digital adecuada? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que bueno, el desarrollo rural se está intentando impulsar desde diferentes ámbitos, pero es cierto que es fundamental las infraestructuras de conectividad, ya de conectividad física, de conectividad digital, y el acceso, lógicamente, a servicios básicos. Todos podemos pensar, ¿no?, que una familia, pues si no tiene un acceso mínimo a servicios sanitarios, educativos, de calidad, si no tiene un acceso a un transporte a unas infraestructuras, aunque tenga que utilizar su vehículo privado, pero unas carreteras, ¿no?, en condiciones para poder desplazarse, pues lógicamente el proyecto vital lo van a desarrollar en otras zonas. Por eso es vital, yo creo que es uno de los puntos fundamentales para que se pueda gestionar un desarrollo rural de manera eficaz y eficiente. ¿Cuál es el impacto de esta brecha de infraestructuras y servicios entre el ámbito rural y urbano? Bueno, pues al final este déficit de servicios y de infraestructuras que apreciamos en el medio rural, que es cierto que se está intentando paliar en determinadas instancias, regiones, etcétera, como mencionaré posteriormente, pues ¿qué genera? Genera aislamiento y desigualdad de oportunidades, ¿no? Al final, la falta de transporte público, ¿qué es lo que hace? Pues deja a muchos habitantes rurales aislados, ¿no?, especialmente a las personas más vulnerables, las personas más mayores, dependientes también del coche privado, del vehículo privado, que en ocasiones, bueno, pues ya no pueden conducir o, bueno, pues no tienen esa capacidad. Esto que hace limitar también el acceso a esos servicios esenciales de los que hablábamos, sanidad, educación, empleo, etcétera, ¿no? Esto también, bueno, pues podemos decir, bueno, vamos a garantizar la conectividad digital para paliar el acceso a determinados servicios, etcétera. Es cierto, podemos y lo estamos haciendo, estamos fomentando la garantía de la conectividad digital en el medio rural, pero sigue existiendo esa brecha digital que es muy importante, que bueno, yo como se ha mencionado muy bien al principio, pues escribí un libro sobre el tema y en este ámbito he trabajado bastante. Pues siguen existiendo zonas conocidas como puntos negros, que bueno, pues a los que no llega una cobertura de internet aceptable, lo que dificulta el teletrabajo, la formación online y también el acceso a trámites administrativos esenciales, que además son cada vez más digitales, y de hecho hay determinados actores que están obligados a relacionarse de manera electrónica con las administraciones públicas, ya sean personas físicas o jurídicas.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa brecha digital al final lo que hace es dificultar oportunidades económicas y frena la llegada de nuevos residentes o de nuevos modelos de negocio, porque si, por ejemplo, un emprendedor, un pequeño empresario, un pequeño autónomo decide emprender en el medio rural, va a tener que relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, todos los trámites administrativos son a través de los... se precisa, ¿no? Para poder consolidarlos, tener una buena cobertura de Internet, conectividad digital, etcétera. Y bueno, pues es cierto que todavía no se garantiza en el 100% del territorio. Por ejemplo, en 2021, 2,4 millones de españoles en zonas rurales no tenían acceso a Internet de banda ancha de al menos 100 megas, ¿no? Para que nos demos cuenta de la entidad de esta problemática. También, ¿qué es lo que genera este déficit de acceso a servicios básicos y a infraestructuras? Pues que el ciclo de despoblación se agrave. Como decía al principio, falta de servicios y oportunidades laborales genera migración de la población más joven, lo que aumenta el envejecimiento de la población rural, menor densidad demográfica, lo que genera a su vez una falta de servicios y una desatención por parte de las administraciones públicas. Uh-huh. También es cierto, y podemos mencionar que bueno, pues la idiosincrasia económica y laboral de la estructura del mercado laboral en el medio rural, bueno, pues hace que los trabajos, ¿no? También sean más duros o peor remunerados, o las condiciones laborales sean ciertamente un poco más precarias, y al final pues el déficit de acceso a determinados servicios, a determinadas infraestructuras, pues hace que de alguna manera coge esta parte, ¿no? del eslabón de la economía en el medio rural. Uh-huh. Habías hablado ahora de brecha digital. Me gustaría andar un poco más, porque sí que es verdad, evidentemente, que la digitalización se presenta como la gran aliada para potenciar el mundo rural. Pero, ¿de verdad se puede compensar el aislamiento físico con esa digitalización? Bueno, pues muy buena pregunta también. Es muy difícil abordar, ¿no? Las oportunidades de la digitalización, sobre todo teniendo en cuenta el gran despliegue que tienen que llevar a cabo las administraciones públicas en términos de financiación, porque, bueno, como sabemos, desgraciadamente, pues las empresas proveedoras de estos servicios al final, bueno, pues se guían por, como es lógico, ¿no? También por otro lado por beneficios económicos, y bueno, pues no interesa quizá desplegar determinadas redes e infraestructuras en ciertas zonas, ¿no? Más despobladas, en las que no se puede obtener tanto rédito económico, y por eso las administraciones públicas tienen que invertir muchísimos recursos, ¿no? En la digitalización de todo el territorio. Es muy importante garantizar esta digitalización porque, como decimos, de alguna manera conecta, ¿no? con muchos servicios, conecta también con las oportunidades laborales, o sea, genera cierta dinamización económica. Decimos que favorece esa conexión con servicios electrónicos o digitales. Digamos que también favorece, ¿no? La generación de comercio electrónico, bueno, pues que se generen oportunidades o empresas alternativas en medio rural, y que a través del comercio electrónico pues se pueda desarrollar y se puedan sacar adelante esos productos de la España rural. Bueno, pues también genera ciertas oportunidades en el ámbito agrario, ¿no? Porque si hablamos de la innovación agraria, sabemos que el uso de tecnologías digitales que precisan de esa digitalización, como la agricultura de precisión, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pueden mejorar la productividad, ¿no? De las explotaciones, la sostenibilidad del sector agroalimentario, etcétera. Por ejemplo, optimizando el uso de recursos como el agua o los fertilizantes a través de diversas aplicaciones. Bueno, pues genera muchas oportunidades el hecho de que se garantice esa digitalización y conectividad en el medio rural. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues las brechas de acceso a infraestructuras físicas como tal siguen existiendo, ¿no? Si no tenemos un transporte público, claro, digamos, coordinado, integrado en el territorio, pues es difícil, ¿no? Al final de nada sirve estar conectado si no puedo trasladarme a una consulta médica, que tiene que ser, hay algunas que no, pero en su mayor parte son presenciales, pues por la característica de la misma. También, podemos garantizar la conectividad de la digitalización, pero si no garantizamos las habilidades y las capacidades digitales de la propia población residente, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? De garantizar que exista un acceso a servicios si luego no invertimos en programas de formación, en capacitación, en habilidades digitales, etcétera.
Y luego, bueno, podemos desde las administraciones públicas fomentar la conectividad y la digitalización, pero es cierto que bueno, pues la brecha socioeconómica siempre va a existir, el coste de acceso a determinados servicios. Si pensamos, por ejemplo, en la conectividad que favorece el acceso a servicios de teleasistencia, educativos, etcétera, bueno, pues implican que la persona tenga un equipo en su casa, que tenga una determinada velocidad de acceso a Internet, que eso también es un coste económico. Y bueno, pues esa brecha, aunque llevemos los servicios y la digitalización al medio rural, pues no la podemos paliar de una manera clara, ¿no? Simplemente prestando el servicio o garantizando la infraestructura. Entonces, como digo, los riesgos son pues un acceso a infraestructuras físicas que va a seguir existiendo, esa brecha de acceso, la brecha de habilidades que mencionaba y una brecha también de carácter socioeconómico. Uh-huh. Muchos expertos apuntan, y apuntáis, de hecho ya lo has citado, que bueno, el medio rural puede ser una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué papel real, a tu juicio, puede jugar en la transición ecológica y energética del mundo rural? Bueno, también quería mencionar que justo ahora lo recordaba respecto a lo que decíamos anteriormente, es que también la conectividad lo que puede generar es un riesgo de polarización. Es decir, me explico. Hablamos de la brecha, perdona que haya hecho este pequeño salto, pero me parece importante también mencionarlo. Hablamos de la brecha rural-urbana, ¿no? En concepto de digitalización, pero es cierto que es especialmente importante y quería dejarlo patente. Pero también es muy importante ver que está existiendo y cada vez es más relevante una brecha entre pueblos, ¿vale? En el propio medio rural. Es decir, existe un riesgo de polarización. ¿Por qué? Porque hay determinadas zonas que son rurales, son eminentemente rurales, que ya cuentan con una garantía de conectividad aceptable en términos de calidad, pero hay otras que se están quedando, que son en esencia las que están todavía aisladas, se están quedando muy atrás. Y al final estamos generando un desarrollo rural ciertamente pues desigual, ¿no? No es equitativo, porque hay algunas zonas que sí, pero hay otras que por razones pues de orografía, geográficas, etcétera, es más difícil llevar allí estos servicios. Y bueno, pues pero sigue habiendo población, ¿no?, que tiene necesidad de ellos, y bueno, pues creo que también hay que incidir en esta. Vale. Y bueno, tras este apunte, y gracias por permitirlo, bueno, pues paso a la pregunta que me hacías en relación al cambio climático, ¿no? Y qué papel real puede jugar en la transición ecológica y energética. ¿Qué papel puede jugar en medio rural? Bueno, pues como ya creo que he anticipado en algún momento, creo que ya lo he mencionado, es que el medio rural al final es un actor fundamental, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica y energética. Si vemos la transición climática como, digamos, un todo, ¿no?, que engloba por un lado la ecológica y la energética, podemos decir que respecto a la energética, el medio rural es vital pues en un aspecto clave, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la generación de energía renovable. Sabemos que el medio rural es la principal fuente de producción de este tipo de energías en España, y de hecho España es uno de los países que más energía renovable genera de toda Europa, es muy importante. Y además, dentro de que somos los que más generamos en Europa, un 84% de esa energía renovable que generamos en España se produce en zonas rurales, un 84%, lógicamente, ¿no? Hablamos de parques eólicos y solares. Bueno, pues tenemos una extensión, somos uno de los países también más extensos, ¿no?, de la Unión Europea, y eso nos favorece para generar este tipo de energías alternativas, ¿no? Parques eólicos, solares. Además tenemos tenemos el maravilloso sol mediterráneo, ¿no?, del que nos podemos servir, y es una oportunidad decisiva para el medio rural. Si hablamos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, bueno, pues es patente, ¿no? Si cualquiera de nosotros viaja en coche a lo largo de nuestra geografía, vemos cómo los parques eólicos inundan en las zonas rurales, lo que da también una oportunidad a las poblaciones que residen en las mismas. Bien, dicho esto, también es cierto que si vamos a otro tipo de energía, estamos hablando de la transición energética, tenemos la bioenergía, el aprovechamiento de la biomasa forestal y agrícola. Bueno, pues esos recursos están en esencia en el medio rural, es una fuente de energía renovable que no solo reduce la dependencia de combustibles fósiles, como es sabido, sino que además pues contribuye a la limpieza de los bosques, prevención de incendios, genera empleo, etcétera. Pues es otro recurso vinculado a esa transición energética, es un recurso rural
que ponemos a disposición de la ecología, de la transición ecológica y energética. También hay algunas iniciativas vinculadas a la agrovoltaica, que es, bueno, porque es cierto que cuando hablamos de parques eólicos, pues hay voces disidentes que hablan de, bueno, y la ganadería extensiva, ¿qué hacemos, no? con la ganadería? ¿Dónde van a estar estos animales? ¿Dónde van digamos, a extenderse estas explotaciones? Y al final estamos, ¿no?, apartando de alguna manera el recurso tradicional en pos del recurso de la energía renovable. Bueno, pues hay otras iniciativas como la agrovoltaica que pretenden integrar la agricultura y la ganadería con esa producción de energía solar en el mismo terreno, maximizando el rendimiento del territorio, del suelo, etcétera. ¿Vale? Y de esa manera, digamos que articulamos lo que es el recurso tradicional con el recurso novedoso de la energía renovable. Uh-huh. Y también, bueno, pues desde ese punto de vista de la transición energética, el medio rural ofrece múltiples oportunidades de gestión sostenible. Al final, la inversión en energía renovable en las zonas rurales pues impulsa la creación de empleos indirectos, la recuperación económica de las zonas, etcétera, de una manera sostenible y que no agota, ¿no?, el territorio ni los recursos como se ve en determinadas zonas urbanas. En el ámbito de la ecología, pues voy a mencionar dos cuestiones muy brevemente. De los sumideros, quería hablar de los sumideros de carbono. Uh-huh. Al final, los bosques, humedales, suelos agrícolas, etcétera, son sumideros naturales de carbono que absorben el CO2 de la atmósfera, donde se encuentran en el medio rural. Entonces, desempeñan un papel clave para la lucha contra el cambio climático. Y también, bueno, pues la biodiversidad, ¿no? El medio rural sabemos que alberga una gran parte de la biodiversidad del país. La biodiversidad es extraordinariamente importante y los expertos así lo afirman para regular el clima, para generar ecosistemas saludables, más resilientes al cambio climático, esenciales para regular los ciclos del agua, fertilidad del suelo, etcétera. Pues esa biodiversidad que tenemos que mantener y conservar en el ámbito del medio rural, pues contribuye decisivamente a la transición ecológica. Uh-huh. Tenemos que hablar también, claro, de los servicios sociales y sanitarios, que son muchas veces la frontera entre quedarse o marcharse. ¿Qué modelo de bienestar necesita el mundo rural para ser viable y atractivo? Bueno, en relación con los servicios sociales y sanitarios, vemos que también tiene que ver con aquello de ese déficit de acceso a servicios en general, infraestructuras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se antojan vitales para construir cualquier proyecto de vida, para que la población decida residir o volver al medio rural. Y bueno, vemos también que en nuestro país, y bueno, en otros también de nuestro entorno, pues el modelo de gestión de servicios sociales y sanitarios hasta ahora ha estado basado evidentemente en un modelo urbano. Es decir, no se adapta a las necesidades del territorio, por eso tenemos, bueno, pues estas dificultades o estos desabastecimientos, ¿no?, de servicios básicos de tipo sanitario y social. Es cierto que los servicios educativos están en mayor medida garantizados y en ese punto, como es lógico, pues no hay tantos problemas, pero en estos servicios, bien, ¿cuáles son, como decía, las dificultades, los retos de este modelo? Bueno, pues en primer lugar, todos lo sabemos, pero también hay que mencionarlo, la dispersión geográfica, la baja densidad de población, la dispersión territorial, ¿qué es lo que genera? Esto es más un diagnóstico, ¿no?, de lo que voy a decir posteriormente. Genera un encarecimiento de la prestación de servicios y, bueno, pues tenemos ese déficit del que hablábamos. La dispersión geográfica no la podemos solucionar en sí misma, pero sí que podemos aproximarnos al problema a través de un modelo de acercamiento de esos servicios, es decir, de unos servicios de proximidad. ¿Por qué? Porque además la población está envejecida, es una población eminentemente mayor, la población rural, que no podemos exigir que se desplacen 100 kilómetros al hospital más cercano, 80 kilómetros, tenemos que acercar los recursos a este colectivo, ¿no?, que además es especialmente vulnerable y que además requiere una atención sociosanitaria pues más intensiva y bueno, pues de calidad y de manera continua, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos un problema, que existe una falta muy grave de profesionales. Existen muchas dificultades, por ejemplo, en Castilla y León, que es de donde yo vengo, existen muchas dificultades para atraer, retener a médicos rurales, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales en el medio rural. Esto lo tenemos que abordar desde las administraciones públicas también, cómo generamos una atracción, ¿no?, a este colectivo para que sí que resida o no resida, que está en el medio rural, en el proyecto
más pequeño, pero sí que resida en la zona, que se pueda desplazar, etcétera, y proveer ese tipo de servicios. Bueno, pues es un reto, ¿no?, que tenemos por delante, pero también tenemos una oportunidad, que es el uso de la tecnología para gestionar la provisión de este tipo de servicios. Hablamos de que se ofrecen soluciones, como sabemos, de telemedicina, etcétera, pero también tenemos el reto de, bueno, la población diana a la que se dirigen este tipo de servicios, pues hay que capacitar a esa población para utilizar los modelos de teleasistencia, etcétera. ¿Cuáles son, yo creo, las claves para generar un modelo de bienestar pues, más cercano a lo rural, viable, atractivo, eficiente, etcétera? Como decía anteriormente, servicios de proximidad y atención domiciliaria. La atención debe estar descentralizada, es decir, no podemos centralizar la atención, por ejemplo, en una capital de provincia exclusivamente. Tenemos que ir hacia modelos de tener también servicios y especialidades médicas en, por ejemplo, cabeceras de comarca, de reforzar todos los servicios asistenciales en ese tipo de núcleos, ¿vale?, de núcleos urbanos, que no son núcleos evidentemente despoblados, que tengan menos de 100 habitantes, pero que sí que tienen cierta proximidad a otros núcleos más pequeños, ¿no?, y favorecen de esa manera la prestación del servicio. Hablamos de itinerancia en la prestación de servicios móviles, de unidades móviles de servicios tanto sociales como médicos, que atiendan necesidades básicas, y también se tiene que apoyar a los mayores, como decía, a través de la capacitación y del apoyo en el hogar. Por ejemplo, hay programas, y lo voy a mencionar también posteriormente. La Junta de Castilla y León pues tiene varios programas en este sentido que hablan ¿no?, de la proximidad de los servicios sociosanitarios en el medio rural para las personas mayores. Hablamos del programa Gusto en Casa, que trata de acercar estos servicios de una manera integrada. También tenemos el programa Viviendas en Red, que está un poco interconectado con el mismo, que habla de la problemática de las viviendas accesibles y de las alternativas residenciales para las personas mayores, que en consonancia con esos programas de prestación de servicios sociosanitarios pues genera una aproximación de los servicios al territorio y a las poblaciones rurales, y todo ello pues teniendo en cuenta, como decimos, la innovación tecnológica, la coordinación en el ámbito de la telemedicina, telerehabilitación, etcétera. Y también, y esto se ve muy bien en estos programas que mencionaba de la Junta de Castilla y León en particular, aunque en otras regiones seguramente también se estén desarrollando, es muy importante la coordinación multidisciplinar. No pueden ir los servicios sociales por un lado y los servicios sanitarios por otro. Tenemos un colectivo muy envejecido en el medio rural, estamos intentando que más gente joven, ¿no?, resida en el mismo, pero es cierto que la realidad actual es la que tenemos, y lo que tenemos que hacer es coordinar de una manera multidisciplinar, integrada y lo más eficiente posible la atención integral a estos colectivos. Si nos vamos, por otro lado, al ámbito de la movilidad sostenible y accesible, pues ya sabemos la propuesta. Seguramente las personas ya interesadas en el tema hayan leído, ¿no?, o hayan oído hablar del transporte a la demanda, que se trata de sustituir esas líneas regulares poco rentables, ¿no?, por otro sistema de transporte público más alternativo, que haga también que en el caso de tener que desplazarse para un servicio médico especializado, que por razones técnicas y lógicas no se pueda aproximar al domicilio, pues que haga que la persona pueda desplazarse de una manera accesible al núcleo urbano más cercano, ¿no? Y todo ello, pues siempre tenemos que tener en cuenta la participación ciudadana y el empoderamiento local. Es decir, cuando hablaba del programa de la Junta de Castilla y León, de ambos programas, en los dos se tiene en cuenta cuál es, la preferencia del colectivo en concreto. Es decir, servicios de teleasistencia, telemedicina, hablar con las comunidades rurales, es decir, qué necesitáis y cómo podemos acercar este tipo de servicios a vosotros. Esto también es una línea que he mencionado anteriormente, es tener en cuenta las necesidades que tiene la población, incorporar su perspectiva a la toma de decisiones y no dejarnos llevar, ¿no?, por nuestra visión a veces demasiado urbana de los problemas, lo que da pie a veces a soluciones no eficientes. Sí que es verdad que, claro, la realidad es esa población envejecida que mencionas, pero también es cierto que cada vez estamos oyendo hablar más de ese nuevo ruralismo, ¿no?, de esos jóvenes que vuelven al campo buscando otra forma de vida. ¿Se trata de un movimiento anecdótico o estamos realmente ante una transformación de fondo?
Sí, correcto. Es cierto que existe un movimiento que, bueno, lo vemos, ¿no?, en distintos ámbitos, de ese volver al pueblo, de ese nuevo ruralismo, de esas alternativas de modelo de vida diferente, ¿no?, de gestión de explotaciones, de emprendimiento, etcétera. Y bueno, es difícil decir si ha llegado para quedarse o es simplemente una moda, ¿no?, si se permite, si es un movimiento anecdótico. Yo creo que hay ciertas notas, características de este movimiento que sí que podrían, digamos, generar, o sí que nos podrían indicar que es una transformación más de fondo, más estructural, pero hay otras que no, que todavía a lo mejor nos frenan un poco a poder llevar a cabo esa afirmación de una manera rotunda. ¿Cuáles son los argumentos o cuáles son esas claves que yo, o esas notas características que yo veo que a lo mejor pueden dar pie a una transformación de fondo y estructural en el futuro? Bueno, pues ahora mismo lo que ocurre es que la población joven, que es evidentemente población joven que está volviendo, ¿no?, a los pueblos, generando modelos de negocio alternativo, etcétera, no tiene una motivación de necesidad económica como tenían, por ejemplo, nuestros abuelos en el éxodo rural, una necesidad prácticamente casi de supervivencia, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de una manera imperiosa, porque es que era una necesidad, claro, pues ya no se podía, ¿no?, continuar de una manera viable y pues generar ese proyecto de vida en los pueblos en aquel momento, ¿no?, con la industrialización, etcétera. Ahora esas oportunidades existen en el medio urbano, pero existen una diversidad de motivaciones en el ámbito de los jóvenes para volver. Es decir, no es una motivación de supervivencia, sino que son múltiples motivaciones que tienen más que ver con ese rechazo a la vida urbana, con un deseo de conexión profunda con la naturaleza, estilo de vida más sostenible y tranquilo, priorización de la salud mental, alternativas de negocio diferentes, ¿no?, una autonomía, una independencia en lo que es la obtención de recursos económicos, ¿no?, que igual antes veíamos en el éxodo rural, bueno, pues una persona que va a trabajar en una industria busca un salario, ¿no?, una estabilidad. Pues a lo mejor aquí hay otras motivaciones más profundas que puede que generen un cambio decisivo. Puede, como digo, es difícil responder a esa pregunta. Sí. También es cierto que, bueno, pues la conciencia, vinculada un poco a ese deseo de un estilo de vida más sostenible y tranquilo, la conciencia social y ecológica es mucho más fuerte, y una conciencia, cuando de verdad se adquiere de esa manera, pues puede hacer que se perpetúe el movimiento, o, bueno, esta tendencia y que llegue a ser estructural. También es cierto que hay una visibilidad social y mediática mucho mayor de la que puede haber en otros fenómenos, y esto también lo está incentivando bastante, y que la conexión tecnológica, como decía, la conectividad, el teletrabajo, etcétera, pues está fomentando mucho y está garantizando que se pueda al menos iniciar este movimiento y quizá en el futuro consolidar, ¿no? ¿Por qué creo que todavía es muy pronto, ¿no?, para decir que esto sea una transformación de fondo y a largo plazo? Bueno, pues porque si vamos a las cifras demográficas, es cierto que hay visibilidad, se habla del tema, pero los datos en sí mismos, bueno, pues muestran que el flujo de población ha cambiado en determinadas zonas, pero no es generalizado, no es, digamos que su margen aún es muy reducido, ¿no? Su impacto aún es reducido en términos estadísticos en comparación, como decimos, con el éxodo rural de los años 60, etcétera, ¿no? Es cierto que se habla mucho, pero el flujo de población es más reducido, y además, esto es muy importante, se está dando más de grandes ciudades, y esto sí que se está apreciando de una manera clara a nivel estadístico, se está dando de grandes ciudades a ciudades medianas, sobre todo. ¿Por qué? Por el tema del acceso a la vivienda, de las dificultades del acceso a la vivienda, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay conectividad a través de infraestructuras, de tren, etcétera, y muchas personas están trasladándose pues a núcleos medianos, a ciudades medianas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, pero no se aprecia tanto, digamos que eso no se considera, ¿no?, un medio rural como tal, entonces no se aprecia tanto ese flujo en términos estadísticos hacia zonas rurales, evidentemente rurales, ¿no?, por sus características demográficas. Y además, bueno, pues creo que los proyectos de emprendimiento, etcétera, bueno, pues algunos tienen ciertas vulnerabilidades de tipo económico, que bueno, pues habrá que ver cuáles se consolidan más o menos, ¿no?, hasta qué punto es algo puntual o se va a desarrollar más en el tiempo. Y bueno, pues existe todavía ese desafío del acceso a los servicios, que todavía no está completamente garantizado, y que quizá hace que este fenómeno pues se quede simplemente
en un movimiento. Uh-huh. Siguiendo el hilo de tu respuesta, de estos jóvenes que quieren cambiar su estilo de vida, ¿crees que podemos caer en un riesgo no sé, de idealizar el campo, de mirarlo con nostalgia desde la ciudad? O sea, quiero decir, ¿cómo se podría construir un relato del medio rural que sea a la vez realista, pero también inspirador? Sí, claro, el problema fundamental es ese, ¿no? Que también tenemos como una excesiva idealización de la vida y del medio rural. Es cierto que se está visibilizando y eso está favoreciendo que muchos jóvenes pues se planteen su proyecto de vida en estas zonas, pero también lo que tenemos que hacer es conciliar las ventajas que tiene residir en el medio rural, que son múltiples, con ser conscientes de las dificultades y de que de alguna manera va a haber que sortearlas si apostamos por esa cuestión. Es decir, las administraciones públicas están tratando de que esas dificultades, desde el derecho administrativo, desde la intervención, desde la regulación, pues sean lo más limitadas posibles, pero es cierto que existen, ¿no? Y hay cuestiones que se escapan al hacer del Estado y de las administraciones públicas. Un relato realista, como decías, pues tenemos que tener en cuenta y transmitir la idea de que existe diversidad rural. Como decía anteriormente, el medio rural no es homogéneo, hay diversidad en paisajes, culturas, proyectos económicos, medio rural de montaña, secano, costa. Es decir, las oportunidades y las dificultades de cada uno de ellos difiere bastante, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente. También hay que visibilizar lo que es el día a día, la vida cotidiana, las dificultades que se puede encontrar una persona que decide trasladar su domicilio, su negocio al medio rural. Por otro lado, también hay que plasmar las ventajas, es decir, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Y lo que tenemos que tener también muy presente es, como también en la línea de lo que he ido comentando hasta ahora, es que se debe dar voz y empoderar a los habitantes locales. Es decir, de alguna manera, ellos son los que mejor saben cuáles son las dificultades y cuáles son las ventajas y las oportunidades que existen en el medio rural. Entonces también hay que dar visibilidad a través de medios de comunicación, etcétera. Es decir, que no nos quedemos, como ya he dicho, en la visión académica o en la visión institucional exclusivamente, sino que integremos las tres visiones. Y también, pues tenemos que ser conscientes de que en el medio rural, si vamos hacia esta dinámica del nuevo ruralismo, van a tener que convivir dos realidades y contradicciones, ¿no? De la innovación de los jóvenes que llegan con su proyecto de comercio electrónico, por ejemplo, de productos ecológicos, con el agricultor ganadero que lleva toda la vida con un cultivo tradicional, etcétera, con un modelo de negocio tradicional. Es decir, hay que ser conscientes de que hay que coordinar de alguna manera pues esas dos realidades y tienen que convivir, ¿no? Pues eso no deja de ser un reto. ¿Cómo construimos un relato inspirador? Ya lo hemos dicho, yo creo, un poco hasta ahora. Al final hay que destacar las oportunidades de innovación y emprendimiento en el medio rural, que son múltiples. También debemos tener en valor el patrimonio y la cultura local. El emprendimiento puede estar también muy conectado a esa valorización del patrimonio y de la cultura local, ¿no? Como decíamos anteriormente. También dar visibilidad a las mujeres rurales es muy importante porque son uno de los pilares de sustento del desarrollo en el medio rural y tenemos que, no me quiero extender demasiado, pero sí que tenemos que, como decía anteriormente, en ese hilo de innovación, emprendimiento, etcétera, no dejar de lado la sostenibilidad global de todo el sistema, ¿no? Porque hemos hablado mucho, sí, de sostenibilidad, pero a mí me gustaría subrayar que no solo hablamos en términos ecológicos, sino evidentemente también en términos de economía y social, ¿no? Porque al final hay que equilibrar la preservación del entorno con la necesidad de generar riqueza y empleo estable. Efectivamente, eso es. Hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, pero no podemos olvidar la sostenibilidad social y económica. ¿Qué es la sostenibilidad social? Pues generar oportunidades de tipo económico, etcétera, pero siempre integrando socialmente a todos los colectivos y a todos los segmentos sociales. Es decir, no se puede quedar fuera el colectivo tan vulnerable de las personas más envejecidas, del medio rural. Tenemos que integrar su capacidad y presencia en las iniciativas de desarrollo local, es muy importante. También hablamos de la sostenibilidad económica, hablamos de la economía circular. Esto está
ya se lleva hablando mucho tiempo, ¿no?, de estas cuestiones, y también se tiene que implementar en el medio rural. ¿Cómo podemos hacer esa transición hacia la economía circular? Si hablamos de la sostenibilidad económica, bueno, pues el medio rural es una oportunidad, presenta muchísimas oportunidades en este sentido. ¿Por qué? Porque ofrece de alguna manera el aprovechamiento de todos estos recursos naturales, incluso también de residuos, ¿no? Pero cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de biomasa, biocombustibles, etcétera. Al final estamos generando una economía circular clara y, bueno, pues que fomenta esa sostenibilidad a la que queremos llegar desde todas las vertientes. También hay algunas alternativas que hablan de rediseñar productos y procesos, diseñar productos reutilizables, etcétera. En esencia, lo que se hace en el ámbito urbano, pero también trasladarlo al medio rural, y utilizar también la cooperación entre empresas, pues para que residuos de una empresa, subproductos de otra, sirvan para una empresa de desarrollo local adyacente, etcétera. Bueno, pues de esa manera crear una sostenibilidad también desde el punto de vista económico. Y si hablamos de, por ejemplo, la sostenibilidad en términos, bueno, ya hemos hablado bastante en términos ecológicos, ¿no? Pero si hablamos también desde el punto de vista, o sea, si hablamos de infraestructuras sostenibles, etcétera, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y social, pues tenemos que tener en cuenta la innovación en sectores tradicionales, es decir, el incorporar también nuevas figuras, o sea, reconvertir lo que es los empleos rurales hacia otro tipo de empleos que incorporen, digamos, a todo el tejido, ¿no?, a todas las personas que trabajan en esa estrategia de sostenibilidad social, que nadie se quede fuera, etcétera, con todos los cambios que se avecinan. Y también, bueno, creo que es muy importante en toda esta línea de regulaciones claras, etcétera, transparencia y gobernanza, incentivos a la sostenibilidad, estas tres cuestiones que se tengan en cuenta en los tres vértices de esa sostenibilidad, siempre teniendo muy en cuenta que al final hablamos de un proceso de transición, y va a ser un proceso de transición desde el punto de vista de la equidad social, pero también desde el punto de vista de un modelo económico diferente al que puede contribuir de manera muy importante el medio rural. Para terminar, me gustaría un poco retomar la pregunta del inicio, la que hacía antes de presentarte. A tu juicio, ¿qué necesitamos cambiar, ya solo como sociedad o como instituciones y también como individuos? ¿Qué necesitamos cambiar para que el medio rural deje de ser ese problema que hay que resolver y se convierta en la solución que necesitamos? Sí, bueno, tendríamos que cambiar muchas cosas, sí, ¿no? Pero es verdad que ya hemos hecho un esfuerzo muy importante y yo creo que estamos en el camino. Bueno, pues el resultado de ello es este nuevo ruralismo también, ¿no? Y esta nueva visión del medio rural como oportunidad. Entonces, creo que hemos hecho mucho hasta ahora, pero que aún tenemos mucho camino por andar. Como sociedad, bueno, pues valorar la ruralidad y no como una moda, es decir, ese prejuicio de que es un espacio pues que no tiene ningún dinamismo, que no hay ninguna oportunidad, que desde el punto de vista económico, social, etcétera, incluso de ocio, bueno, pues tenemos que dejar un poco de lado como sociedad ese prejuicio y al final darnos cuenta de que con todas estas iniciativas, con todo lo que está cambiando recientemente, se está convirtiendo en un espacio vivo, en un espacio dinámico, además en un espacio estratégico, ¿no?, para cumplir con transición ecológica, transición digital, transición energética. Entonces tenemos que valorar como sociedad el medio rural en ese sentido, ¿no? Darnos cuenta de la importancia que revierte más allá de un escape puntual de un fin de semana, ¿no?, en un pueblecito de Segovia, ¿no? Sí. Por ejemplo, es decir, tenemos que valorar, incorporar todas estas cuestiones de las que venimos hablando. También como estrategia, yo creo como sociedad creo que es necesario, recomendable, tampoco quiero emplear tanto el término tenemos, sí, ¿no? Pero pues fomentar el consumo de productos locales, apoyando a los pequeños productores, alimentos, productos de proximidad, etcétera, ser un poco conscientes de que podemos ayudar, aunque no residamos en esas zonas, pero podemos ayudar a las personas que sí que deciden desarrollar su proyecto económico en este ámbito, pues ayudar a que salgan adelante, ¿no?, y a que prosperen de alguna manera. También
también tendríamos que diversificar la percepción de qué es lo rural. Como decía, me parece que he dicho ya anteriormente que no solo es agricultura y ganadería. Ahora mismo hablamos de turismo sostenible, artesanía, cultura, innovación, emprendimiento. Hay múltiples proyectos, ¿no?, sobre la mesa. En cuanto a las instituciones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues básicamente inversión en servicios básicos, asegurar conectividad digital, educación, sanidad y transporte. Simplemente con este eje yo creo que ya muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos se verían pañadas, yo creo. Es muy importante, o sea, yo creo que es fundamental inversión y además estratégica en servicios básicos, de manera eficiente y eficaz. También las políticas de desarrollo rural, como decíamos, tienen que estar adaptadas al territorio, a cada tipo de municipio o de zona rural. No es lo mismo una zona costera que una zona de secano, que una zona de montaña, etcétera. Y también, bueno, pues desde las instituciones tenemos que apoyar, y ya se está haciendo, el emprendimiento en el medio rural, emprendimiento también con carácter sostenible, con esta doble vertiente. Y bueno, como individuos, bueno, pues puedo mencionar varias cuestiones, pero ya un poco también enlazando con qué podemos hacer como sociedad y también como individuo, ¿no?, que está bastante conectado. Bueno, pues ser parte del cambio. Es muy importante que cada uno de nosotros, cada ciudadano, pues de alguna manera participe, si vive en el medio rural, participe de esa vida comunitaria, se implique para generar proyectos, etcétera, que al final lleguen a las instancias a las que tienen que llegar, ¿no? Y bueno, si venimos de un entorno más urbano, pues cuando vayamos a este medio rural, pues lógicamente respetar el entorno, hacerlo de una manera, las visitas turísticas de manera responsable, etcétera, esa lógica de sostenibilidad, ¿no?, y de tener en cuenta a las comunidades rurales. También es muy importante, pues bueno, el consumo consciente y la concienciación, es decir, abrir un poco la mente a lo que es el medio rural desde un punto de vista individual, pero también colectivo. Pues con esta valoración ponemos el punto y aparte esta conversación sobre el mundo rural, una temática en la que podrán seguir reflexionando, si así lo desean, en el curso que Paula y otros 3 expertos ofrecerán en la UNED de Tudela el próximo mes. Ya saben, el medio rural, nuevas perspectivas para un desarrollo sostenible, los días 5 y 6 de noviembre. Paula, muchísimas gracias por habernos servido de guía en un camino que siempre lo tenemos delante, pero que igual muchas veces no nos atrevemos a recorrer. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de esta actividad de difusión, que me parece muy, muy interesante, la verdad, y bueno, y sobre todo por la oportunidad también de transmitir lo poquito que sé todavía sobre el tema en el curso que se va a celebrar en los próximos días de noviembre, y bueno, pues deseando volver a participar con vosotros en el futuro. Hablar del medio rural es hablar de lo que somos, aunque lo hayamos olvidado, es hablar de una raíz que sigue ahí latente esperando a que volvamos a mirarla. Como también volveremos a mirar otras nieblas en busca de faros que nos guíen hacia una comprensión cimentada en un análisis y una reflexión profundos. Como de costumbre, tengan bien presente que si ustedes conservan su voracidad por ese discernimiento y por ese afán de aumentar sus conocimientos, por muy peliagudo que sea el tema tratado, aquí en la UNED de Tudela siempre les dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.